Muy bien, entonces hoy vamos a ver este tema de la periodicidad química. Vamos a hacer uso un poco de la tabla periódica de los elementos. En la siguiente clase probablemente les voy a compartir algunas ahí que nos pueden servir, que están en formato PDF, o algunos links para que ustedes también puedan ver otras particularidades de cada elemento. No, esto es importante, ya saber que vamos a partir de este tema, ¿verdad? De la tabla periódica. Esto Pues la tabla periódica fue definida, digamos, de alguna manera en el orden que la conocemos por este químico ruso, Dmitri Mendeleev, en 1869. Pues él en esa época ordena los elementos en columnas que presentaban propiedades semejantes. Cambia el orden de algunos elementos para que se cumpliera la semejanza en propiedades respecto de los de su mismo grupo. Como ustedes recordarán, pues hay grupos en toda la tabla periódica y hay una periodicidad, digamos, que se va generando conforme se va avanzando hacia la izquierda o hacia abajo o hacia arriba, eh, de algunas propiedades químicas de los elementos. Pues él confiaba de tal forma en su tabla que pudo predecir la existencia de nuevos elementos no descubiertos para su época. Obviamente en esa época había muchos ensayos o estudios que fueron permitiendo descubrir algunos elementos y de esta cuenta pues se fueron generando nuevos inventos, nuevas tecnologías a través del uso de los elementos de la tabla periódica. También él calculó el peso atómico de estos elementos desconocidos y predijo de alguna forma sus propiedades. Henry Moseley probó la existencia en el átomo de una cantidad fundamental que aumentaba en forma regular al pasar de un elemento al siguiente. A esa cantidad en 1900, Rutherford la llamó por primera vez número atómico y se identifica actualmente con el número de protones en el núcleo. También encontró que al ordenar los elementos con respecto a Z, se eliminaban las irregularidades de la tabla de Mendeleev, basada en la masa atómica, y se definían con exactitud los huecos para los que era necesario encontrar nuevos elementos. Es decir, dentro de la tabla habían espacios que no estaban definidos aún, porque eran elementos que no se habían descubierto. ¿De acuerdo? En 1904, J. Thomson, descubridor del electrón, desarrolló un modelo del átomo que explicaba la periodicidad de los elementos. También él propuso que los átomos de cada elemento contenían un número determinado de electrones dispuestos en anillos concéntricos, o lo que son los niveles de energía, ¿verdad? Que conocemos como SPDF, ¿verdad? No sé si se acuerdan de esa estructura. Si no, de cualquier manera lo vamos a practicar aquí también. Y los elementos con una configuración electrónica similar gozarían, según este autor Thomson, de propiedades similares, lo que suponía de alguna forma la explicación física de la periodicidad de los elementos. Y bueno, como probablemente ya lo hemos visto en algún momento, el átomo es la partícula más pequeña que puede existir de un elemento. Es la partícula más pequeña de la materia y la palabra proviene del latín como átomos, que A pues significa sin y tomos división, ¿no? Aquí es un esquema de un átomo. Tenemos los protones en el centro cargados de energía positiva, los electrones que orbitan alrededor del protón o del núcleo cargados de energía negativa. Y tenemos los neutrones que también están en el núcleo, que su carga es neutra. Los electrones finalmente son los que nos permiten generar enlaces entre los diferentes elementos. Es decir, que estos son los que nos dan esas propiedades de oxidorreducción, que hacen que un elemento se oxide o se reduzca de acuerdo a si pierdo o si gana estos electrones.
Podemos definir entonces que las partículas subatómicas los podemos clasificar como electrones, protones y neutrones. Y una estructura atómica es el átomo, es formado del núcleo y la corteza. El núcleo en este caso es la parte central del átomo formado por protones y neutrones. Y hay que hacer énfasis en que esto contiene casi toda la masa del átomo. Los protones que se identifican con un subíndice, un superíndice, perdón, de signo más, fue descubierto en 1886 por Goldstein. Y esta es una partícula con carga eléctrica positiva de más uno. Por eso es que eventualmente cuando se hacen enlaces también se representa como más una carga eléctrica positiva. Si tiene más de una, pues se le coloca más dos o más tres. Pero si solo se coloca el más, puede colocarse solo el más o puede colocarse más uno también, no hay ningún problema. El neutrón, pues se identifica como n nada más o puede ponerse como n elevado a la cero. Y el neutrón fue descubierto en 1932 por James Chadwick. Y este, como lo habíamos comentado, pues no tiene carga eléctrica. El electrón, pues lo conocemos como la letra E y con un elevado a la n, al signo negativo, digamos, que esto representa el valor de uno, ¿verdad? En este caso sería menos uno. El electrón, recuérdense que tiene carga negativa. Esto fue descubierto por el físico inglés William Crookes en 1879 y su carga relativa es menos uno. Obviamente, ¿verdad? Si tiene más electrones negativos, puede ser menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y así sucesivamente. Bueno, entonces la tabla periódica es un esquema en donde están todos los elementos químicos dispuestos por orden del número atómico creciente y en una forma que refleja la estructura de los elementos. Y en la actualidad se ha popularizado el sistema de clasificación de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Pues esta es una institución especializada en esta parte química y es la que se reconoce como la más apegada o la más estandarizada, digamos, a nivel internacional. Y este sistema numera los grupos consecutivos del 1 al 18 a través de la tabla periódica. También tenemos grupos y familias. Los grupos 1A al 7A se conocen como elementos representativos porque indican las variaciones periódicas de las propiedades. Son los elementos más abundantes en la Tierra también, en el sistema solar y en el universo. Su configuración electrónica termina generalmente en NP, es decir, en un número del orbital P. ¿Sí? Si no se recuerdan de esto, vamos a hacer algunos ejercicios también para recordarnos de esta parte. Los grupos identificados con la letra B, exceptuando el 2B, comprenden los elementos de transición. El grupo 7A está integrado por los gases nobles o inertes. No sé si se acuerdan de los gases nobles. ¿A qué nos referimos con eso? ¿No? Pero vean, este link se los voy a compartir. Bueno, hay una presentación, va a estar también. Entonces aquí, si nosotros nos colocamos encima de esta sección, ¿verdad? Nos identifica los metales de este bloque P, metales de transición, lantáneos, actíneos, alcalinoterrios, alcalinos, los no metales, gases nobles, otros no metales. Así sucesivamente, ¿verdad? Y se separan sobre cada uno de los elementos, pues aquí del lado izquierdo van viendo cómo cambia la información que va desplegando. Pues, es bastante interesante. Eventualmente les puede servir. ¿De acuerdo?
No sé si se acordaban de esas divisiones. De mi parte, no, Inge. No, ya no, No, ingeniero. ya hace muchos Yo sí, años, Inge. Sí, me recuerdo eso. hace muchos años que lo estudiaron. Acá en esta parte de abajo, pues hay mucho de lo que se conoce como tierras raras también, ¿verdad? Que es parte de lo que genera muchas pugnas internacionales. ¿Han escuchado ese término? No, Inge. Muchas cosas, Inge. Muchas qué cosas no lo escuché. De las tierras raras, De eso sí no, Inge. ¿no? Bueno, hay Es la muchos, ambición de varios gobiernos actualmente, ingeniero. sí, correcto. Hay muchos elementos que se conocen como tierras raras, que es como, digamos, la materia prima para generar semiconductores, baterías, y por eso es de que actualmente hay muchas disputas políticas por acaparar esas materias primas. No sé si en las minas que se trabaja acá en Guatemala habrá alguna porción de tierras raras, probablemente. Si alguien tiene información que quiera compartir, sería interesante para tenerlo como cultura general. Bueno, nuevamente, ¿verdad? Tenemos gases nobles o inertes. Su nombre es por su comportamiento, que parece mantenerse al margen del resto de los elementos y rara vez forman compuestos con ellos. Químicamente son no reactivos. Y en la tabla periódica los gases nobles se encuentran al final de cada periodo, es decir, en la columna 8A. Entonces se vieron la tabla periódica del lado derecho, ¿verdad? Están lo que se conoce como gases nobles, que son estos de aquí, ¿va? El helio, el neón, argón, criptón, xenón y radón. Es esta columna de acá. ¿Por qué creen ustedes que se conocen como gases nobles? ¿O por qué razón no reaccionan químicamente? ¿O por qué raras veces forman enlaces con otros elementos? ¿Tienen alguna idea? Porque tienen una capa de valencia completa. Ok, excelente, muy bien. Sí, básicamente eso es. Recuérdense que los orbitales necesitan estar completos con 8 electrones. Entonces, estos generalmente los tienen, ¿sí? Y por eso es difícil que formen enlaces con otros eh, elementos. Y de ahí la importancia de un elemento como el argón, por ejemplo, ¿verdad? Sí, que es muy utilizado en el tema de la soldadura, recuerden, que básicamente es porque nosotros dentro de un proceso de soldadura necesitamos generar una atmósfera inerte o una atmósfera que no sea afectada por algunos elementos que puedan generar corrosión, como el oxígeno, que está presente en el ambiente, ¿verdad? Pues el argón pues cumple muy bien esa función. Sí, ya los tienen. Ingeniero, con lo que estaba hablando usted de las tierras raras, es mayaníquel. Digamos, esas tierras que están mezcladas con metales como el níquel. Y una vez hace años yo pasé ahí por el store y lo que veía era de que salían camiones cargados con tierra y iban directamente al puerto, ¿va? Ujú. Y me preguntaba yo, al final, digamos, ¿qué atractivo tiene venir y llevarse tierra de Guatemala en un barco y mandarla a, no sé, probablemente a Rusia? Ujú. Y el punto es de que, digamos, el proceso de extracción de las tierras raras es bien complicado. Entonces, el valor que tienen precisamente por todas las aplicaciones
Es el atractivo que compensaba llevarse esas toneladas de tierra en barco. Entonces, era algo que me recordaba ahí de que, y me llamó la atención un montón de camiones yendo al puerto, pero con algo que se veía como que si era tierra, pues, pero en realidad era la mezcla ahí de los minerales y tierras raras. Excelente, muchas gracias ahí por el dato. Sí, pues aparentemente, si no lo ve como usted dice, digamos, sin tener conocimientos, pues diría uno, ¿qué sentido tiene llevarse tierra, verdad? Pero ya con el pasar de los años uno se va dando cuenta de algunas situaciones de ese tipo, que no está mal, pues. Al final es un recurso que hay que explotarlo. La forma en la que se explota, pues probablemente tenga algunas deficiencias, pero ese es un tema bastante más complejo. Bien. Bueno, también hay una clasificación de los elementos de acuerdo a sus propiedades. Y podemos decir que se clasifican entonces en metales, no metales y metaloides. Los metales tienen estas características. Son buenos conductores del calor, son buenos conductores de la electricidad, en mayor o menor proporción unos que otros, ¿verdad? Pero en general se puede decir que tienen estas características. Tienen un lustre característico, es decir, que tienen un brillo. Obviamente si se trabajan, pues pueden mejorar. Son maleables, es decir, que nosotros podemos moldearlos de acuerdo a nuestras necesidades. La mayoría presenta una capacidad de tenacidad, es decir, tienen una resistencia a la ruptura. También algunos son dúctiles o pueden convertirse en hilos si esa fuera la necesidad de la aplicación, ¿verdad? Son sólidos en condiciones normales de presión y temperatura, a excepción del mercurio, que básicamente es un metal líquido, ¿verdad? Y al combinarse con el oxígeno forman óxidos básicos. Ese es para el caso de los metales. Los no metales son pobres conductores de calor y de la electricidad. No son lustrosos. Son frágiles en estado sólido y al combinarse con el oxígeno forman anhidrios. Al combinarse con metales forman sales. Forman enlaces covalentes a excepción del hidrógeno que puede formar enlaces iónicos o covalentes. Pues cada uno tiene sus características. No vamos a ponernos a hacer enlaces ni algo similar. Básicamente es para que entendamos de dónde es que nace toda esta información y la importancia que cobra cuando se analiza el efecto que tienen esos enlaces, que básicamente es la corrosión. Los metaloides pues se caracterizan por presentar un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales. Eventualmente pueden ser brillantes o opacos, u opacos, y su forma puede cambiar fácilmente. Generalmente los metaloides son mejores conductores de calor y electricidad que los no metales, pero no tan buenos como los metales. Y no hay una forma unívoca de distinguir los metaloides de los metales verdaderos, pero estos generalmente se diferencian en que los metaloides son semiconductores antes de que conductores. Y aquí, por ejemplo, hay algunos metaloides: el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio, el polonio y el astato. Este polonio tiene una historia bien interesante. No sé si han escuchado de Marie Curie, Curie creo que se pronuncia, Sí, ¿sí? Ella creo que eventualmente fue la pareja de Albert Einstein, ¿verdad? Y también lo apoyó mucho en sus estudios. Eh, Creo que ella bueno, hizo muchos estudios, muchas cosas a nivel de física, ¿verdad? Pero a raíz de que Alemania quiso apoderarse de Europa, ¿verdad? Y de esas conquistas que tuvieron en esa época, ella le puso polonio a- al, al elemento que descubrió.
¿sí? Como una muestra de rebelión, digamos, frente al Estado alemán. Y hay algunos videos interesantes de eso. Entonces, si los encuentro, se los comparto. También creo que ella hizo algunos ensayos. Aparentemente sus escritos tenían una radiación. Hay unos elementos radioactivos, que ahorita no me acuerdo el nombre, que se encontraron dentro de sus pertenencias y según unas mediciones que hicieron tenían un nivel de radiación. Es decir, que ella también pudo haber sido afectada por la radiación de sus elementos. Y dentro de la tabla periódica, los metaloides se encuentran en línea diagonal desde el boro hasta la estatua. Y los elementos que se encuentran arriba a la derecha de la tabla periódica son no metales. Y los que se encuentran aquí del lado izquierdo y debajo de esas líneas son los metales, básicamente. Los metales nobles entonces son un grupo de metales caracterizados por ser muy inertes químicamente. Es decir, que estos no reaccionan químicamente o eventualmente pueden reaccionar muy poco cuando lo hacen con otros compuestos químicos. Y esto los convierte en metales muy interesantes para fines tecnológicos o para joyería. Esta propiedad se traduce en una escasa reactividad, a lo que es lo mismo, son poco susceptibles a corroerse y oxidarse, ¿sí? Lo que les proporciona la apariencia de inalterabilidad, razón por la cual se les denomina con el apelativo de metales nobles. ¿Se imaginan alguno con estas características? ¿Algún metal noble? ¿No? Ahorita los vamos a ver entonces. El oro, Inge. El oro, sí, muy bien. Excelente, el oro. Aquí están, ¿verdad? No me acuerdo los nombres de todos, pero aquí está el oro. El cobre, perdón. La G, que es el oro, la plata, El puro mercurio creo que está ahí platino, también. rutelio, rodio, osmio, iridio, platino, plata, mercurio, sí, correcto, aquí está el mercurio. Estos de abajo sí no me acuerdo los nombres para hacerles preciso, el nombre preciso no me lo recuerdo. Vamos a ver en el link. Aquí. En eso llevo rutenio, sí, osmio, el renio, el borio, el ácido, magnerio, el LMT, ¿verdad? Dasmatio, el DS, y el RG, roentgenio. Sí, son metales recientemente, bueno, si lo comparamos con la historia de la tabla periódica, pues son bastante recientes, ¿no? Generalmente desarrollados a nivel de laboratorio. Bueno, la tabla periódica, como ustedes recordarán, pues tiene estos datos, el número atómico, ¿sí? El peso atómico, el número de valencia, el símbolo, el nombre y la estructura electrónica. Es este valor, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer uso de esta estructura, no directamente desde la tabla periódica, de acuerdo a la forma en la que lo vamos a desarrollar, nos puede orientar, pero no nos va a dar exactamente el mismo valor. Y el número de valencia, que básicamente son los electrones que se pueden utilizar para formar enlaces con otros elementos. Como bien por ahí alguien lo decía. ¿De acuerdo? Bueno, hablemos entonces un poco de los usos de los elementos químicos. Tenemos el carbono. En su forma de grafito, cuando se mezcla con arcilla, sirve para crear las minas de los lápices.
Se usa también en pinturas para el camuflaje de vehículos, en joyas, especialmente en anillos, también en obtención de hidrocarburos, combustibles fósiles, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos, creo que al menos son dos plantas de generación de energía que funcionan con carbono. No sé si estoy en lo correcto, me corrigen. Creo que son tres, San José Power, Solo conozco San Antonio, Inge. San San Antonio, pues, Antonio, creo que se llama. San José Power, la que se llamaba San José Power, ¿no? No sé, los que son los dueños del Listex. ¿Y Tech el futuro? Eso sí, no sé. Carbonera San Antonio, algo así se llama. Bueno, hay una, cuando uno va para el puerto, digamos, del lado derecho hay una carbonera, como en el 70 y algo, y del lado izquierdo donde hay una Shell, hay una entrada también, ahí hay otra, quizá no me acuerdo ahorita el nombre, y creo que es la más grande a nivel de carbón, creo que es la que más energía provee a nivel nacional, donde hubo un accidente y creo que por eso había un poco de baja de generación de energía, no recuerdo el nombre ahorita, me voy. Bueno, pues estos combustibles fósiles, ¿verdad? Se presentan o los manejan en unas pelotas más o menos como las del tamaño de softball. No sé si han jugado softball. Pues son unas esferitas como ese tamaño, como unos 15 centímetros de diámetro probablemente. Y luego pues pasan por unos molinos de piedra, de tal forma que se tritura hasta dejar el polvo muy, muy fino, muy equivalente a como son los polvos de bebé, los talcos de bebé. Y esto pues es lo que se inyecta en el interior del lugar de la caldera. Y así es como se hace la ignición, ¿verdad? Pues estos carbones, si ustedes los tratan de encender, le ponen ahí una llama a la pelota de carbón, pues difícilmente va a agarrar fuego. Eh, Sucede que tiene que estar muy finito, ¿verdad? Para que la partícula sea muy pequeña y pues de esta manera pueda formarse la ignición y finalmente una llama. Entonces ese es en el lado más complicado, digamos, o más complejo de lo que se conoce. También recuérdense que nos puede ser útil para las aleaciones de los aceros. El carbono es básicamente un elemento fundamental del acero, formando ahí enlaces con el hierro principalmente, ¿no? El silicio se define como un semiconductor, sirve en computadoras, celulares y muchos otros aparatos electrónicos. Para elaborar piezas de autos. Del sílice se puede elaborar también vidrio, cerámica y ladrillos. No sé si alguien sabía esta parte de los vidrios. Eh, También sirve como materia prima en una aplicación que se conoce como San Blas, que lo vamos a ver también al final de las últimas semanas del curso. O sílice también se conoce, ¿verdad? También es parte de los elementos que conforman el acero. El germanio es un semiconductor ampliamente utilizado en la industria electrónica de igual manera. Los cristales de germanio, al mezclarse con elementos como el fósforo, arsénico, antimonio, oro, aluminio y galio, se emplean desde la Segunda Guerra Mundial como detectores para ultras altas frecuencias, ¿sí? Que tienen otros usos también en la industria armamentística. Y el óxido de germanio se usa como remedio para algunos tipos de anemia. Bueno, el estaño también es un metal bastante conocido, ¿verdad? El estaño es usado con el cobre para obtener bronce, por ejemplo, con el plomo para generar soldadura, ¿sí? Con el titanio para la industria aeroespacial y se usa también como capa protectora en el revestimiento de latas de hierro y de cobre.
se emplea para disminuir la fragilidad del vidrio. No sé si alguien lo ha visto en las latas de conservas o del atún, ¿qué más puede ser? Frijoles, por ejemplo. No sé si han visto esa, que lo conocemos como hojalata. Sí, Inge. Pues estos tienen una capa de, de capa protectora de estaño, precisamente, para protegerse contra la corrosión también. Es interesante ver. En soldadura, ¿verdad? Es bastante utilizado, ¿recuerdan? Pues antes se formaban, vendían los lingotes o barritas de estaño y de plomo en las ferreterías, no sé si aún lo harán. Y pues en taller se fundía en un crisol pequeño, ¿verdad? Y se fundían ambos metales y ya con esto pues se hacían otras barras que utilizaban antes los hojalateros para soldar todos los elementos que ellos fabricaban. Ahora pues ya los venden en barra o en rollo, ¿verdad? Para la industria electrónica, por ejemplo. El plomo. Bueno, este generalmente se usa en las baterías de los autos. Algunos de los compuestos de plomo se utilizan en la industria de vidrio como aditivo y pigmento. De igual forma en la industria del plástico como estabilizante y algunas pinturas pues tienen plomo. En teoría pues ya no deberíamos de usar estos componentes, ¿verdad? Pero sucede que aún en algunos lugares se sigue teniendo, sobre todo cuando ustedes ven pinturas un tanto brillantes, es probable que tengan algún componente de plomo todavía. Ingeniero Alex. Y tal vez para compartir ahí, el plomo lo que tiene buenas propiedades mecánicas es de antifricción, que se usa en chumaceras. También lo he visto en aplicaciones. Era lo que le conocían como Babbitt, si no estoy mal, Sí, exactamente, plomo con estaño Babbitt. exactamente. Sí. De hecho, ese era el principio de los rodamientos antifricción, ¿verdad? O lo que se conoce como ahora como rodamientos antifricción. Algunas chumaceras se les llenaba de esta mezcla, eh, precisamente porque no existían los rodamientos todavía. Pero sí es interesante, creo que aún en las turbinas de generación de energía, creo que todavía le conocen a esas partes como el Babbitt, si no estoy mal, donde van esas chumaceras. No sé si alguien trabaja en esa sección. Creo que así las definen todavía, ese es el nombre que les ponen. Aunque pues, obviamente ya no tienen Babbitt, sino que ya son rodamientos más especializados. Pero bueno, este tema es bastante complejo, ¿verdad? Algunos metales pesados son prohibidos, eh, obviamente porque son perjudiciales para la salud. Mm, Hay algunos estudios de esas partes sobre estos metales. No sé si alguien conoce algo más al respecto de eso, que quiera compartirnos. ¿No? Yo encontré No, un... Inge. Sí, ingeniero, Carlos. No, no, no. Que no, yo. Les voy a compartir este libro. No sé si alguien ha escuchado ese libro de inteligencia emocional. Pues este autor, ¿sí? Daniel Goleman, fue, es un grupo de personas, seguramente, por su libro, pues lo buscó para generar un libro al respecto de ecología, y al cual le puso inteligencia ecológica.
Eh, pues todos los procesos que nosotros conocemos generan de alguna forma un impacto en el medio ambiente, ¿cierto? Y pues él hizo algunos estudios o algunas investigaciones, podríamos decirlo mejor dicho, al respecto de este tema. Y pues este libro tiene ahí unas partes bastante interesantes que habla en un caso como el del plomo. Eh, no sé, no recuerdo ahorita si también habla respecto del caucho. Y al final hay como una responsabilidad social de estas empresas que no se cubre por completo, ¿verdad? De hecho, hay algunas películas que han tratado esos temas de la responsabilidad social, como la parte de DuPont, por ejemplo, que en algún momento se vio envuelto en escándalos por contaminar con plomo. Eh, También algunas empresas alemanas que comercializan el caucho, ¿verdad? Pero no necesariamente las materias primas son obtenidas de la mejor forma o de una forma sustentable y responsable con los operarios. Y pues este libro hace énfasis en varios temas de este tipo. Me parece bastante interesante. Si alguien tiene ahí chance de poder leer algo diferente, pues sería bastante bueno. Y habla al respecto del ciclo de vida de los productos. Em, digamos, muchas veces nosotros cuando hablamos de la sustentabilidad, ¿verdad? O del reciclaje, generalmente lo hacemos en torno a los polímeros o al plástico. Y pues nos quedamos en que yo solo selecciono mi basura, ¿verdad? O mis residuos de plástico y pues se los doy al recolector. Pero en realidad, digamos, el producto tiene una cadena de desarrollo y técnicamente el libro hace énfasis para que nosotros seamos responsables desde que nace hasta que muere el producto, ¿verdad? Cosa que obviamente difícilmente podemos nosotros realizar, porque nosotros no sabemos qué polímero es el que, que se usó para obtener el plástico que nosotros utilizamos. Si la forma en la que se generó eso eh, desde la extracción del petróleo, a cuál de las dos ramas pertenece, si fue sustentable o no fue sustentable, si hubo contaminación o no hubo contaminación. Y posteriormente entender que pasó por un proceso de producción que también genera un impacto en el medio ambiente. Y al final, cuando estoy reciclando, pues también consumo energía que genera un impacto en el medio ambiente y finalmente cómo lo voy a desechar. Por ejemplo, nosotros sabemos que los polímeros no los podemos revertir a su estado original, ¿verdad? Porque significaría que nuestros polímeros pudiéramos regresarlos a hacer carbono, ¿verdad? Lo cual no es así, ¿verdad? ¿No? O pues, mejor dicho, hacer petróleo, lo cual no sucede, ¿verdad? Actualmente, pues, ha ganado auge un proceso que se conoce como pirólisis, que a través de estos materiales se puede recuperar un tanto de combustible de esos residuos, pero siempre existe un remanente que no se puede operar. O por ejemplo, hay algunos, no sé si ustedes han visto, algunas empresas que dicen que son biodegradables los polímeros. ¿Qué opinan de eso? Creo que casi ninguno es cierto respecto de lo que ofrecen. ¿Y por qué razón no sería cierto? Creo que el origen y los componentes de los materiales no son en realidad lo que supuestamente tratan de vender, creo en la mayoría de los casos, pero no tengo un caso específico de ejemplo, pero es lo que yo creo. Básicamente lo que usted dice es así, pero fundamentalmente porque tenemos que entender el origen de esta materia prima. Como les repito, ¿verdad? Nosotros obtenemos los polímeros como un derivado del petróleo, ¿cierto? Todos tenemos claro eso, Sí, je. ¿sí? Sí, correcto. Sí,
Entonces, digamos, reciclarlo, eh, es que le demos un reuso, ¿verdad? Pero si nosotros quisiéramos regresar ese polímero a su estado original, eso no es posible. Es un proceso no reversible. A diferencia del hierro, por ejemplo. El hierro yo lo tengo y si no lo uso, pues el ambiente se va a encargar de degradarlo y convertirlo en óxido de hierro. Pero ese mismo óxido de hierro lo puedo volver a procesar para obtener un nuevo acero. ¿Recuerdan en el video que veíamos la semana anterior? Decía que probablemente el acero inoxidable que nosotros tengamos hoy sea un acero inoxidable que para las futuras generaciones vaya a ser de uso espacial, ¿no? Pero en el caso de los polímeros no sucede. Eh, Algunos dicen que son biodegradables porque tienen algunos componentes que aceleran su degradación. Al final es un término similar a la corrosión, solo que es el equivalente, digamos, porque el plástico se degrada, ¿sí? A tal forma que eventualmente se pulveriza, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? No es que vuelva a su estado original, sino que lo que provocamos es que estos plásticos se conviertan en una especie de polvo, ¿sí? Y entonces esa polución ya anda esparcida en todo el planeta. No sé si ustedes han visto algunos documentales donde se habla de que algunos peces ya tienen dentro de sus torrentes sanguíneos algunas pequeñas partículas de plástico, ¿verdad? Por toda la basura que se va a depositar al mar. También hace muchos años se hablaba de poder hacer polímeros a partir de algunas plantaciones como el maíz, el aguacate, la papa, pero al parecer eso ya no generó mucho, ya no cobró auge, digamos, porque estaba ese dilema si era bueno producir unas grandes cantidades o tener unas grandes cantidades de monocultivo de alguno de estos productos para convertirlo en un plástico o era mejor cultivar todo eso para alimentar a las personas, ¿no? Pues habían ahí un poco de dilema en ese campo y pues no cobró auge. Eso pues ya viene de hace bastantes años. Entonces, estas partes que hablan de los biodegradables, en el caso específico de los polímeros, lo que sucede es eso, ¿verdad? Que se hace una polución, es decir, se convierte en un polvito ese polímero y es lo que aparentemente se degrada, pero lo que pasa es que se va mezclando ahora con la tierra como tal, o se va a depositar al mar, a los ríos, ¿de acuerdo? No sé si alguien quiere hacer un comentario adicional. Bueno, como complemento, ¿verdad? Este libro habla precisamente de eso, como les decía, del ciclo de vida de un producto, ¿verdad? De que nace hasta que regresa a la tumba, ¿verdad? Creo que dice de la cuna a la tumba o algo así. Pero tiene que pasar por todo este ciclo y nosotros realmente no nos percatamos de todo eso. Entonces, difícilmente vamos a poder controlarlo. Lo cual también tiene un costo significativo, seguramente. Ahora no es algo barato reciclar o ser sustentable con el medio ambiente, pues también tiene un costo importante, ¿verdad? Y también habría que pensar si queremos pagarlo o no, o solamente cumplir las regulaciones de cada país para no caer en ninguna penalización, ¿verdad? Muy bien, pasemos al siguiente elemento, el fósforo. Este es un no metal sólido de color blanco en su estado puro e incoloro. En sus formas alotrópicas presentan diferentes coloraciones y propiedades. Los más comunes son el fósforo blanco, el más tóxico e inflamable. El fósforo rojo es mucho más estable y menos volátil. El fósforo negro, el cual presenta una estructura similar al grafito y conduce la electricidad. Además es más denso que las otras dos formas y no se inflama. Pues probablemente que nosotros conozcamos es el fósforo rojo, ¿verdad?
es el más estable en los volátiles. ¿De acuerdo? Bueno, la plata es un metal muy dúctil y maleable. Tiene la más alta conductividad eléctrica y conductividad térmica de todos los metales, pero su mayor peso ha impedido que se utilice de forma masiva en aplicaciones eléctricas. Y buena parte de este metal se emplea en orfebrería, pero sus usos más importantes son en la industria fotográfica, química, médica y electrónica. No sé si ya habían escuchado esta parte. Pues en joyería es común, ¿verdad? Pero en la parte médica o electrónica también son bastante utilizados estos componentes. Con la plata, mejor dicho, es bastante utilizado. De hecho, creo que algunos equipos de sonido o con los micrófonos y ese tipo de componentes, creo que dentro de sus elementos que lo conformaban tenían algunas partes de metal o de plata, perdón, o de oro, para tener una mayor fidelidad, hasta donde yo recuerdo. No sé si alguien conoce de esto, de ese campo, No, Inge. ¿no? Ok, bueno, también inicialmente pues se utilizaba para monedas, ¿ustedes se acuerdan? Cuando se acuñaban monedas, se creía también que era purificante en el momento que se descubrió, ¿sí? Eh, entonces, algunas personas, bueno, la nobleza de esa época, bebía solo en componentes que fueran totalmente de plata, ¿vale? Pues en cierta parte tenía razón. Si ustedes se recordarán o han escuchado alguna vez esta parte de los ecofiltros, ¿verdad? Tienen un componente de plata, lo que es óxido de plata, si no sé mal, que se utiliza para la purificación del agua. No sé si habían escuchado eso. No, Inge. No, tampoco. Bueno, recuérdense que esto tiene un espesor en el fondo, ¿verdad? Bueno, a todo alrededor. Y utiliza ese componente como parte de la purificación del agua que atraviesa el ecofiltro. Mm, Bien, pues es una piedra similar a esta, ¿no? Bueno, luego tenemos el oro, que es considerado el metal más noble y dúctil que se conoce. Es un buen conductor de calor y de la electricidad. No le afecta al aire ni la mayoría de los agentes químicos. Y este tiene una alta resistencia a la alteración química por parte del calor, la humedad y la mayoría de los agentes corrosivos. Se emplea como antiinflamatorios en el tratamiento de la artritis reumatoide y otras enfermedades reumáticas. Pues obviamente, también en muchos componentes electrónicos actualmente se utiliza en celulares o tablets para toda esa parte. Y se encuentra en la naturaleza en esta forma generalmente. También recuérdense que en algún momento también el oro fue un patrón de referencia para la economía mundial, pues derivado de los eh, movimientos políticos, digamos, de alguna manera, pues ha cobrado también más auge. Creo que a partir de la pandemia también más o menos
ha ido cobrando mayor valor o se ha ido revalorizando. Entonces eh, muchas corporaciones o muchos países pues han tratado de recuperar su oro, ¿verdad? No sé si escucharon esa noticia que Venezuela, bueno, también cabe destacar que el oro generalmente se guardaba en Estados Unidos, creo yo, y en Inglaterra, si no sé mal. Y todos los países pues teníamos nuestras reservas de oro en esos lugares. Eh, y hace un par de años, creo yo, cuando estaba Maduro todavía en el poder, trató de recuperar su oro, ¿sí? O el oro de Venezuela, mejor dicho, no el oro de él, sino el oro de Venezuela. Y por presiones políticas no le fue permitido recuperar sus cantidades de oro, ¿verdad? Lo cual obviamente no era positivo para el pueblo venezolano. Muy bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario de esto. Nadie. Muy bien, bueno, si gustan, tenemos unos 10 minutos de descanso y continuamos. Continuemos. Tenemos entonces también al tantalio, que es muy resistente al ataque por ácidos, es fisiológicamente inerte, por lo que se puede emplear para la fabricación de instrumentos quirúrgicos y en implantes. Y se usa casi exclusivamente en la fabricación de condensadores electrolíticos de tantalio. Por tanto, un componente esencial en los dispositivos electrónicos muy compactos, tales como los teléfonos móviles, GPS, satélites, armas teledirigidas, televisores de plano, videoconsolas, ordenadores portátiles, etcétera. Esto pues es su presentación, cómo se puede encontrar en la naturaleza. Luego tenemos al lutecio, es un metal también, ¿verdad? Resistente a la corrosión y en presencia del aire pues también es relativamente estable. De todas las tierras raras es el elemento más pesado y duro. Su extracción es bastante dispersa y no concentrada como la mayoría de los otros elementos no raros. Y este metal se emplea como catalizador en el craqueo del petróleo en las refinerías y en diversos procesos químicos como la alquilación, hidrogenación y polimerización. También se está investigando radioisótopos de lutecio para ser aplicados en medicina nuclear y tratamientos terapéuticos. Este es un mineral de lutecio. Luego podemos mencionar el rubidio. El rubidio se puede ionizar con facilidad, por lo que se ha estudiado su uso en motores iónicos para naves espaciales. Y se utiliza principalmente en la fabricación de cristales espaciales para sistemas de telecomunicaciones de fibra óptica y en equipos de visión nocturna. En medicina para la tomografía por emisión de positrones, el tratamiento de la epilepsia y la separación por ultracentrifugado de ácidos nucleicos y virus. Es un fluido de trabajo en turbinas de vapor. Y esta sería una imagen del mineral de este metal. Luego pues tenemos el argón. Este sabemos que se emplea como gas de relleno en lámparas incandescentes, ya que no reaccionan con el metal del filamento, incluso a altas temperaturas y presión. En el ámbito industrial y científico se emplea en la recreación de atmósferas inertes, no reaccionantes como la soldadura, ¿verdad? Para evitar reacciones químicas indeseadas en operaciones de soldadura por arco y soldadura a gas. En el buceo técnico se emplea el argón para el inflado de trajes secos que impide el contacto de la piel con el agua, proporciona el aislamiento térmico necesario para realizar largas inmersiones a cierta profundidad. Y el láser de argón tiene usos médicos en odontología y oftalmología. Esta es su representación como un gas, ¿verdad?
También tenemos el antimonio. Se utiliza en la electrónica como semiconductor de fabricación de láseres, dispositivos de efecto Hall y detectores infrarrojos. También algunas piezas metálicas, también piezas mecánicas se hacen con antimonio, ¿verdad? Es muy similar al aluminio, solo que no tiene las propiedades del aluminio, ¿verdad? Es bastante ligero, liviano. Tiene un color muy similar, tal vez un poco más opaco. Generalmente es usado junto con el plomo para fabricar baterías y acumuladores para proporcionar resistencia a la corrosión y dureza. ¿De acuerdo? No sé si alguien conoce otro uso de estos metales que quiera compartirlo. No, nadie. Yo creo que el antimonio a veces lo usan en piezas pequeñas para movimiento de parabrisas en el, Los vehículos. en los vehículos. Ah, ok. Excelente, no lo sabía. Muy bien. Vaya. Ingeniero, yo escuché, pero solo así, ¿verdad? Escuchaba que en un tiempo habían los condensadores normales y los condensadores de tantalio. Le decían que, digamos, en menor espacio lograban más capacidad. Eso entendió, pero no sé. Es a nivel de electrónica, Ajá, así es. sí, probablemente. Ujú. Condensadores electrolíticos de tantalio. Sí, probablemente sea así. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como lo ven, muchos de los metales probablemente los utilicemos o están involucrados en algunas de nuestras actividades y no lo sepamos con mucha precisión, pero ahí están presentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a hacer un análisis de unos artículos científicos al respecto de la corrosión.